Muy bien, vamos a hablar de las hipótesis. Ya empezamos a comentar que las hipótesis son explicaciones que creo que me dan la causa del problema o del tema del que estoy hablando. Creencias. En un ejemplo burdo, ¿por qué está embarazada? Pues porque tuvo relaciones sin protección. Esa es una hipótesis, ¿ok? Porque su religión no le permitía cuidarse. Hipótesis 2, ¿sí? Entonces, la hipótesis es una suposición que debe ser probada en la investigación. Esa es su misión, ser probada o rechazada, ¿ok? Y la hipótesis pues se maneja en cualquier investigación científica, ya sea de tipo social como la que vamos a hacer, o de tipo científico, de tipo como las vacunas. Siempre la hipótesis se debe de probar, ¿ok? Pues la hipótesis es una suposición o un enunciado que se considera cierto de entrada. Eso es lo que hay que comprobar, si realmente es cierto o no es cierto. Vamos a tener de dos, pues si es o no es, ¿ok? Y los tipos de hipótesis. Aquí vemos tipos de hipótesis de investigación, descriptivas, correlacionales. Las que vamos a ver nosotros todas son de investigación. Me salto el texto y la paja porque las que sí me interesan son las de causalidad, las que me explican la causa probable del problema. Y en este caso nos vamos al 2.2, que puede ser una hipótesis nula. La hipótesis nula, como lo dice, es la negación de la hipótesis, o sea, es algo que no puede suceder. Por ejemplo, en este ejemplo burdo de ¿por qué salió embarazada? Una hipótesis nula que no puede suceder sería por obra del Espíritu Santo. A pesar de que es una explicación religiosa, sabemos que no es posible eso, ¿no? Echarle la culpa a un espíritu de que salgas embarazada es una hipótesis nula. No va a suceder nunca, ¿ok? Entonces le llamamos así a lo que de entrada descartamos, que es como en idioma de ustedes, medio sueño guajiro, ok, no sucede, hipótesis nula. La hipótesis alternativa es una posible solución cuando tenemos dos o más alternativas. Si no es Juana, es Chana. O sea, si no nace niño, pues nace niña. Esa es una hipótesis alternativa. Si no es niño, será niña, ok. Cuando tenemos alternativas que comprobar, ¿sí? Y la hipótesis estadística, que es la que más nos conviene, son las transformadas en hipótesis de investigación. Estas se van a basar en encuestas y estadística, como su nombre lo dice. Una hipótesis estadística es decir, por ejemplo, el 50% de la población de Tapachula asegura que no fuma ni bebe. Esa es una hipótesis estadística. Estoy metiendo la estadística en esta investigación. Igual la voy a comprobar si es cierta o no. ¿Cuáles son las principales características de las hipótesis? Pero antes, siempre en una investigación va a haber una hipótesis nula, o sea, la que no es realizable, hipótesis alternativa, si no sale A, sale B, o sea, si el tráfico de mercancías ilegal es porque la gente quiere el dinero fácil, o es porque eso, hipótesis alternativa, la familia y desde generaciones en generaciones se han dedicado al tráfico de mercancías. Esa es la hipótesis alternativa. Y una hipótesis estadística es hablar en porcentajes, por ejemplo, de lo que yo creo que sí puede suceder. Por ejemplo, como una quiniela de fútbol. Yo creo que el Cruz Azul le gana al América 3-2. Es una estadística. O que le gana por un 45% más que la vez pasada. Eso es una hipótesis estadística. En una investigación científica vamos a tener siempre hipótesis nula, hipótesis alternativas, o sea, una hipótesis principal e hipótesis alternativas. Por eso yo les preguntaba, ¿cuáles son tus tres hipótesis? Porque vas a tener una nula, una va a ser alternativa y otra va a ser la estadística por la que más nos vamos a ir, ¿okay? Y a la que vamos a hacerle la investigación con encuestas y demás. Principales características de una hipótesis, ¿cuáles son? Es una forma de desarrollo del conocimiento científico, es una construcción racional porque la pensamos, es una síntesis de conocimientos, se expone a diversas pruebas, siempre hay que exponerla a pruebas y pruebas para ver si es positiva o negativa, y por medio de la comprobación, experimentación empírica, la hipótesis se comprueba o se rechaza.
cuando esta se comprueba se va a convertir en una teoría científica. Esto es muy importante. Si mi hipótesis se comprueba después de toda mi investigación, se va a convertir en una teoría científica, como que una ley que siempre va a suceder. ¿Ok? Esto es las características de la hipótesis, son 6 y no las debemos de saber, pero sobre todo aplicarlas. Y yo les voy a decir entonces de las hipótesis que ya hiciste, que practicamos ayer en clases, que ahorita otra vez definen si te quedas con esa problemática de investigar y con esas hipótesis o las quieres cambiar. Hagamos el ejercicio de clasificar nuestras hipótesis.